Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado. Esa tendencia casi natural de dar vueltas y vueltas alrededor de nuestros problemas, de mirarlos desde todos los ángulos, de analizarlos hasta el cansancio. Como si al pensarlos más pudiéramos resolverlos mejor. Pero hay algo curioso que sucede cuando hacemos esto. El problema se vuelve más grande, más oscuro, más pesado. Es como si al enfocarnos tanto en él, le diéramos más poder del que realmente tiene, y mientras tanto nos olvidamos de algo fundamental, de alguien fundamental, nos olvidamos de Dios. Y cuando esto sucede, queridos amigos, no solo perdemos paz, perdemos también claridad, perdemos fuerza interior, perdemos la capacidad de ver el camino que está justo frente a nosotros. Hoy quiero invitarlos a un cambio de mirada, a una conversión del corazón que puede transformar no solo cómo viven sus dificultades, sino cómo atraen hacia ustedes la solución, la paz y la gracia que tanto necesitan. Déjenme comenzar con algo muy concreto. He visto a lo largo de muchos años acompañando a personas en sus dificultades que existe una correlación directa entre el tiempo que pasamos enfocados en nuestros problemas y la sensación de impotencia que experimentamos. No es que los problemas no sean reales, no es que no deban ser atendidos, sino que hay una manera de mirarlos que nos enferma y hay otra manera de mirarlos que nos sana. Cuando una persona viene a mí y me dice, Padre, no puedo dejar de pensar en esto. Me despierto pensando en esto, me acuesto pensando en esto. Durante el día esto ocupa toda mi mente. Yo sé que esa persona ha perdido algo esencial, ha perdido la perspectiva correcta, ha perdido el orden interior, ha perdido a Dios como centro de su vida. Porque verán, queridos amigos, cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Imaginen por un momento el sistema solar. El Sol está en el centro y todos los planetas giran ordenadamente alrededor de él. Cada uno en su órbita, cada uno a su distancia, todo en armonía. Pero ¿qué pasaría si uno de esos planetas decidiera convertirse en el centro? Todo el sistema colapsaría, ¿verdad? Pues algo similar sucede en nuestra vida interior. Cuando un problema se convierte en nuestro sol, cuando todo gira alrededor de esa dificultad, de esa preocupación, de ese miedo, perdemos el equilibrio, perdemos la armonía, perdemos la capacidad de ver con claridad. He conocido a una mujer, llamémosla María, que durante años vivió atormentada por problemas económicos. Cada pensamiento, cada conversación, cada momento de su día estaba teñido por la preocupación del dinero. ¿Cómo voy a pagar esto y si no me alcanza para aquello? Y lo curioso es que mientras más pensaba en la falta, más se manifestaba la falta en su vida. No porque hubiera una magia oscura en sus pensamientos, sino porque su enfoque total en el problema la cegaba ante las oportunidades que Dios ponía en su camino. No veía la posibilidad de un trabajo extra porque estaba demasiado ocupada calculando lo que le faltaba. No percibía la generosidad de las personas porque estaba demasiado concentrada en su necesidad. Su problema se había convertido en su Dios, y ese Dios era cruel, era exigente, era insaciable. Un día, después de una larga conversación, le dije algo que al principio le pareció casi ofensivo. María, tu problema no es la falta de dinero. Tu problema es la falta de Dios en el centro de tu corazón. Ella se quedó en silencio. Y luego, con lágrimas, me confesó que hacía meses que no rezaba de verdad, que sus oraciones eran solo una lista de peticiones desesperadas, que había dejado de ir a misa porque no tenía tiempo, que su relación con Dios se había reducido a un recurso de emergencia, a un botón de pánico que presionaba cuando todo lo demás fallaba. Esto es lo que sucede, queridos amigos, cuando dejamos que nuestros problemas ocupen el lugar de Dios. Nuestra vida espiritual se empobrece, se vuelve utilitaria, se reduce a una transacción. Dios, dame esto y yo haré aquello. Pero Dios no es un cajero automático celestial. Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador.
es aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Es aquel que tiene un plan para nuestra vida que supera infinitamente nuestros pequeños planes. Cuando enfocamos nuestra vida en Dios, algo extraordinario comienza a suceder. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, no es que todo se resuelva de la noche a la mañana, sino que nosotros cambiamos. Nuestra perspectiva se transforma. Lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora se ve como un obstáculo que puede ser sorteado. Lo que antes nos quitaba el sueño, ahora lo vemos con serenidad, sabiendo que tenemos un Padre que cuida de nosotros, que no nos abandona, que camina con nosotros. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Enfocarse en Dios no significa ignorar los problemas, no significa ser irresponsables, no significa cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. No, queridos amigos, enfocarse en Dios significa ordenar correctamente nuestra vida interior. Significa darle a Dios el primer lugar y desde ese primer lugar, desde esa relación fundamental, enfrentar todo lo demás. Es como cuando en un avión hay turbulencia y las luces de emergencia se encienden. La instrucción es clara. Primero póngase su máscara de oxígeno y luego ayude a los demás. ¿Por qué? Porque si usted no puede respirar, no podrá ayudar a nadie. De la misma manera, si su vida espiritual está asfixiada, si Dios no está en el centro dándole aire, dándole vida, dándole fuerza, ¿cómo podrá enfrentar sus dificultades con sabiduría y fortaleza? Recuerdo otro caso, el de un joven llamado Pedro, que vino a verme completamente desesperado por una relación que había terminado. No podía pensar en otra cosa. Su exnovia ocupaba cada rincón de su mente. Se levantaba pensando en ella, veía sus redes sociales compulsivamente, analizaba cada mensaje antiguo buscando señales, la culpaba, fantaseaba con escenarios de reconciliación, sufría con imágenes de ella con otra persona. Era un tormento constante y mientras más pensaba en ella, más sufría, más se alejaba a la posibilidad de paz, más se cerraba a la vida que Dios tenía preparada para él. Le pregunté: Pedro, ¿cuánto tiempo dedicas al día a pensar en esta situación? Me miró y me dijo: Padre, prácticamente todo el día. ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a estar con Dios, a rezar, a leer la palabra, a la Eucaristía? Bajó la cabeza. Casi nada, Padre. Es que no tengo ganas, es que me siento muy mal, es que no puedo concentrarme. Y ahí está el engaño, queridos amigos. Pensamos que primero debemos resolver nuestros problemas para luego acercarnos a Dios, cuando en realidad es al revés. Primero debemos acercarnos a Dios para poder ver nuestros problemas con claridad y encontrar la fuerza para resolverlos. Le propuse a Pedro un experimento. Durante 30 días, antes de hacer cualquier otra cosa por la mañana, dedicaría 30 minutos a la oración. No oración pidiendo que ella volviera, no oración negociando con Dios, sino oración de entrega, oración de escucha, oración de adoración. Simplemente estar con Dios, reconocer su presencia, abrir su corazón a Él. Y durante esos 30 minutos, cada vez que el pensamiento de su exnovia apareciera, gentilmente lo devolvería a Dios, a su presencia, a su amor. Al principio fue difícil. Los primeros días me decía que no sentía nada, que era una pérdida de tiempo, que seguía sufriendo igual, pero le pedí que confiara, que perseverara, y poco a poco algo comenzó a cambiar. No es que dejara de importarle esa relación, no es que el dolor desapareciera completamente, pero empezó a sentir algo que no había sentido en meses: paz. Una paz que no venía de entender por qué había terminado la relación, no venía de tener todas las respuestas, sino que venía de saberse acompañado, de saberse amado por Dios, de saberse sostenido por unas manos más fuertes que las suyas. Y aquí quiero compartirles algo fundamental sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos enfocamos en un problema de manera obsesiva, nuestro cerebro entra en lo que los psicólogos llaman rumiación. Es como una vaca que mastica y mastica la misma hierba una y otra vez. Y esa rumiación no solo no resuelve el problema, sino que además nos enferma, genera ansiedad, genera depresión, genera una sensación de impotencia que puede llegar a ser paralizante.
Pero cuando cambiamos el foco de nuestra atención hacia Dios, cuando decidimos conscientemente llevar nuestros pensamientos hacia Él, algo cambia en nuestra química cerebral, algo cambia en nuestro estado emocional, algo cambia en nuestra percepción de la realidad. No estoy hablando de autosugestión, no estoy hablando de pensamiento positivo vacío. Estoy hablando de una verdad profundamente espiritual y también profundamente humana. Aquello en lo que nos enfocamos crece en nuestra experiencia. Si nos enfocamos en el miedo crece. Si nos enfocamos en la falta se expande. Pero si nos enfocamos en Dios, su presencia se hace más real, su amor se hace más tangible, su paz se hace más profunda en nuestro corazón. Y esto no es solo una cuestión de sentimientos, es una cuestión de fe, de confianza, de abandono filial en las manos de un Padre que nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Qué palabras tan poderosas, tan liberadoras, tan ciertas. Pero déjenme ser honesto con ustedes. No es fácil hacer este cambio. Nuestra naturaleza humana, especialmente cuando estamos sufriendo, tiende a obsesionarse con el dolor, a darle vueltas y vueltas, a buscar explicaciones, a intentar controlar lo que no podemos controlar. Y en cierto modo, esto es comprensible. El dolor llama nuestra atención, exige nuestra atención. Es como una alarma que suena constantemente. Pero aquí está el problema. Si solo atendemos la alarma sin atender la causa profunda, si solo nos enfocamos en el dolor, sin enfocarnos en la fuente de sanación, nunca encontraremos verdadera paz. He visto personas que han pasado años en terapia, y no estoy en contra de la terapia, es más, creo que puede ser muy útil, pero he visto personas que han gastado fortunas en terapia, que han leído todos los libros de autoayuda, que han probado todas las técnicas de manejo del estrés y siguen igual de angustiadas. ¿Por qué? Porque han olvidado la dimensión espiritual de su ser, porque han dejado a Dios fuera de la ecuación. Y sin Dios, queridos amigos, podemos tener herramientas, podemos tener técnicas, podemos tener comprensión intelectual, pero nos faltará lo esencial. Nos faltará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos faltará esa fortaleza que viene de lo alto. Nos faltará ese amor que sana desde dentro. Volvamos por un momento a María, la mujer de los problemas económicos. Después de nuestra conversación, ella decidió hacer un cambio radical, no en su situación externa, porque esa no cambió de inmediato, sino en su enfoque interno. Comenzó cada día con media hora de oración, no pidiendo dinero, no rogando por soluciones, sino simplemente estando con Dios, agradeciéndole por lo que tenía, pidiéndole perdón por haber puesto sus preocupaciones por encima de Él, ofreciéndole su día, sus dificultades, sus miedos, y algo hermoso comenzó a suceder. Primero, encontró paz. Una paz que no dependía de su cuenta bancaria, una paz que venía de saberse hija de Dios, de saberse cuidada por Él. Y desde esa paz comenzó a ver cosas que antes no veía. Vio una oportunidad de trabajo que antes había pasado por alto. Vio la generosidad de una vecina que le ofreció ayuda. Vio maneras de economizar que antes no había considerado. Y poco a poco, no de manera mágica, pero sí de manera real, su situación comenzó a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón está en paz, cuando nuestra mirada está clara, cuando confiamos en Dios, tomamos mejores decisiones, vemos mejor las oportunidades, actuamos con más sabiduría y prudencia. Esto es lo que yo llamo la verdadera ley de atracción, no la versión superficial que venden algunos libros, no la idea de que si piensas en algo intensamente el universo te lo dará, sino algo mucho más profundo y verdadero. Cuando ordenamos nuestra vida interior con Dios en el centro, cuando vivimos desde la fe y no desde el miedo,
Cuando confiamos en la providencia divina, mientras hacemos nuestra parte con responsabilidad, las cosas comienzan a ordenarse a nuestro alrededor. No porque tengamos un poder mágico, sino porque Dios actúa en nuestra vida de maneras que muchas veces ni siquiera percibimos, porque nuestra disposición interior cambia nuestra manera de ver y de actuar, y eso cambia los resultados que obtenemos. San Ignacio de Loyola tenía una máxima maravillosa: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Aquí está el equilibrio perfecto. No es pasividad, no es cruzarse de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Es responsabilidad activa, es esfuerzo real, es trabajo concreto, pero todo ello sostenido por la confianza en que Dios es quien realmente obra, Dios es quien realmente provee, Dios es quien realmente sostiene nuestra vida. Y Pedro, el joven del corazón roto, ¿qué pasó con él? Después de esos 30 días de oración diaria, me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, sigo sin entender por qué terminó esa relación, sigo teniendo momentos en que la extraño, pero ya no me define, ya no me consume. He descubierto que hay algo mucho más grande que ese amor, y es el amor de Dios, y desde ese amor puedo mirar todo lo demás con otros ojos. Y efectivamente, con el tiempo, Pedro no solo sanó su corazón, sino que creció como persona, se fortaleció en su fe, y eventualmente encontró una relación mucho más sana, mucho más madura, porque él mismo se había convertido en alguien más sano y más maduro. Ahora, quiero hablarles de algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario decir. Cuando estamos enfocados en nuestros problemas, cuando vivimos obsesionados con nuestras dificultades, hay un elemento de egocentrismo que debemos reconocer. No lo digo para juzgar, lo digo para iluminar. Cuando todo gira alrededor de mi dolor, de mi problema, de mi necesidad, he puesto mi yo en el centro del universo. Y un yo en el centro es un yo que sufre, porque no estamos diseñados para ser el centro, estamos diseñados para que Dios sea el centro. Piensen en los niños pequeños. Un niño pequeño cree que el mundo gira a su alrededor. Cuando tiene hambre, todos deben atenderlo. Cuando está incómodo, todos deben resolverlo. Y esto es natural en un bebé, pero si un adulto vive así, si un adulto cree que todo debe girar alrededor de sus necesidades, de sus deseos, de sus problemas, ese adulto será profundamente infeliz. Porque la realidad es que no somos el centro, y pretender serlo es una batalla perdida que solo genera frustración y sufrimiento. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, cuando reconocemos que Él es el Señor y nosotros somos sus hijos, cuando aceptamos que su plan es mejor que el nuestro, cuando confiamos en que Él sabe lo que hacemos, necesitamos mejor que nosotros mismos, algo se libera en nuestro interior. Ya no tenemos que cargar con el peso de ser el centro, ya no tenemos que tener todas las respuestas, ya no tenemos que controlar todo. Podemos descansar, podemos confiar. Podemos vivir con esa libertad interior que solo viene de sabernos sostenidos por algo más grande que nosotros. Y aquí viene una paradoja hermosa. Cuando dejamos de enfocarnos obsesivamente en nuestros problemas y nos enfocamos en Dios, los problemas no necesariamente desaparecen, pero nosotros nos volvemos más capaces de manejarlos. Es como si al darle a Dios el primer lugar, Él nos diera a cambio una fortaleza que no teníamos, una claridad que no poseíamos, una paz que no podíamos fabricar por nosotros mismos. He conocido personas que han enfrentado enfermedades terribles, pérdidas devastadoras, situaciones humanamente insoportables, y sin embargo han irradiado paz. No porque fueran superhéroes, no porque no sintieran dolor, sino porque habían aprendido a vivir desde Dios, a sostenerse en Él, a encontrar en Él su roca firme. Y esa roca los mantenía de pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Recuerdo especialmente a una mujer mayor que conocí en un hospital, estaba muriendo de cáncer. Tenía dolores terribles, había perdido su cabello por la quimioterapia, estaba en una cama de hospital lejos de su hogar. Y sin embargo, cada vez que la visitaba, me recibía con una sonrisa. No una sonrisa falsa, no una sonrisa de negación, sino una sonrisa genuina, profunda, llena de paz. Un día le pregunté, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener esta paz en medio de tanto sufrimiento?
y me respondió algo que jamás olvidaré. Padre, mi enfermedad es real, mi dolor es real, pero Dios es más real. Y cuando paso tiempo con Él cada mañana, cuando le ofrezco mi día, cuando le digo que confío en Él, pase lo que pase, Él me llena de una paz que no puedo explicar. No es... Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros y hoy quiero hablarles de algo que todos vivimos, algo que nos duele y nos desgasta más de lo que imaginamos. El enojo, la molestia, esa irritación que surge cuando alguien nos defrauda, nos hiere o simplemente no actúa como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos sentido ese fuego interior, esa indignación que parece justa, que parece merecida y sin embargo nos deja exhaustos, amargados, atrapados en un ciclo que no nos permite avanzar? Tal vez pensamos que el problema es el otro, que si esa persona cambiara, si fuera más considerada, más justa, entonces nosotros estaríamos en paz. Pero la verdad, queridos amigos, es mucho más profunda y liberadora de lo que creemos. Hoy vamos a adentrarnos juntos en el corazón de esta cuestión, no para negar el dolor que sentimos, sino para comprender de dónde viene realmente nuestra turbación y cómo podemos vivir con un corazón sereno, fuerte y libre, sin caer en el enojo que tanto daño nos hace. Porque este tema no es solo sobre técnicas de autocontrol o sobre reprimir emociones, es sobre una transformación profunda del corazón, sobre entender la raíz de nuestra vulnerabilidad emocional y sobre aprender a vivir desde un centro interior tan sólido que nada externo pueda perturbarlo realmente. Permítanme comenzar con una historia sencilla, de esas que suceden todos los días y que revelan mucho sobre nosotros mismos. Hace algún tiempo conocí a un hombre, llamémosle Carlos, un buen hombre, trabajador, responsable, padre de familia. Carlos tenía un compañero de trabajo que constantemente llegaba tarde a las reuniones, dejaba tareas sin terminar y cuando había que presentar resultados siempre tenía una excusa. Cada vez que esto sucedía, Carlos sentía que la sangre le hervía. No podía concentrarse, llegaba a casa irritado, descargaba su frustración con su esposa, con sus hijos. Es que no es justo, me decía. Yo me esfuerzo, cumplo con mi parte y él se aprovecha y nadie le dice nada. Y tenía razón en algo, efectivamente su compañero no estaba cumpliendo, pero Carlos no veía algo fundamental. Su compañero no era quien le robaba la paz. Era él mismo, con su manera de interpretar la situación, con sus expectativas, con su necesidad de que las cosas fueran como él consideraba justo. Y así pasaban los meses. Y Carlos se consumía mientras su compañero seguía tan tranquilo, quizá ni siquiera consciente del tormento que generaba en el otro. ¿Ven el problema? ¿No era el compañero quien tenía poder sobre la paz de Carlos? Era Carlos quien le entregaba ese poder cada vez que se enojaba. Lo interesante de esta historia es que cuando profundizamos más, descubrí que Carlos había crecido en una familia donde él, siendo el mayor, siempre tuvo que cargar con las responsabilidades que sus hermanos menores no cumplían. Su padre le decía constantemente, tú eres el responsable, tú tienes que dar el ejemplo, tú no puedes fallar. Y Carlos creció con esta carga, sintiéndose siempre obligado a hacer las cosas bien, mientras veía cómo otros se salían con la suya sin consecuencias. Entonces, cuando en su trabajo adulto se encontraba con alguien irresponsable, no solo estaba viendo a ese compañero, estaba viendo toda su historia, toda esa injusticia antigua que nunca había sanado. Su enojo no era proporcional a la situación presente, era proporcional a años y años de frustración acumulada. Y esto, queridos amigos, es algo que nos pasa a muchos. Nuestro enojo presente casi siempre tiene raíces en el pasado, en heridas antiguas que nunca cerraron bien. Ahora bien, antes de continuar, quiero que quede muy claro algo. No estoy diciendo que ignoremos las injusticias, que hagamos como si nada cuando alguien actúa mal, que nos volvamos indiferentes. No se trata de eso. Se trata de comprender dónde está realmente la raíz de nuestra turbación. Porque una cosa es reconocer que algo está mal, que alguien actúa de manera incorrecta o irresponsable, y otra muy distinta es permitir que eso
nos robe la serenidad, que nos llene de resentimiento, que gobierne nuestras emociones y nuestros días. El enojo, queridos amigos, casi nunca es proporcional a la ofensa. Casi siempre es desproporcionado, porque se alimenta no solo de lo que sucedió, sino de nuestras heridas previas, de nuestras inseguridades, de nuestras expectativas frustradas, de nuestro orgullo herido. Y eso es lo que debemos mirar con honestidad, con valentía, sin engañarnos a nosotros mismos. Pensemos un momento en lo que realmente sucede cuando nos enojamos. Alguien dice algo que no nos gusta o hace algo que nos parece injusto y de inmediato sentimos una reacción interior. El corazón se acelera, la mente comienza a dar vueltas, empezamos a construir argumentos, a recordar otras situaciones similares, a imaginar conversaciones donde le decimos todo lo que pensamos. Y mientras tanto, esa persona que nos molestó tal vez ya ni se acuerda, tal vez está tranquila, tal vez está cenando con su familia, pero nosotros seguimos ahí, consumiéndonos, rumiando, permitiendo que ese momento gobierne todo nuestro estado de ánimo. ¿Quién sale perdiendo? No el otro, nosotros, siempre nosotros. Y entonces la pregunta no es cómo hacer para que el otro cambie, porque eso no está en nuestras manos. La pregunta es cómo hacer para que nuestro corazón permanezca en paz, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Y fíjense en algo muy importante. El enojo nos roba más que paz, nos roba claridad mental, nos roba energía, nos roba la capacidad de disfrutar el presente, nos roba salud física porque el estrés crónico hace estragos en nuestro cuerpo, nos roba relaciones porque cuando estamos enojados con alguien terminamos descargando con otros que no tienen nada que ver, nos roba tiempo precioso de nuestra vida que nunca vamos a recuperar. Pensemos en cuántas horas hemos perdido dándole vueltas a algo que nos molestó, ensayando conversaciones mentales, sintiendo esa tensión en el pecho, en los hombros, en la mandíbula. Horas y horas que pudimos haber usado para estar presentes con nuestros seres queridos, para hacer algo que nos diera alegría, para crecer, para amar. Pero no, las perdimos rumiando nuestro enojo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera recordamos después qué fue exactamente lo que nos molestó tanto, solo recordamos la sensación amarga, el tiempo perdido. Y aquí llegamos a algo fundamental, algo que me gustaría que grabaran en su corazón. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Lean esto otra vez despacio. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Esto es difícil de aceptar porque nos gusta pensar que somos víctimas, que el culpable es el otro, que si él no hubiera dicho eso, si ella no hubiera hecho aquello, entonces estaríamos bien. Pero la verdad es que nadie tiene ese poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo demos. Nadie puede entrar en nuestro corazón y robarnos la serenidad si nosotros mantenemos las puertas cerradas. Y mantener las puertas cerradas no significa endurecerse, no significa volverse frío o indiferente. Significa tener un corazón ordenado, un corazón que sabe dónde está su centro, que sabe de dónde viene su paz. Déjenme explicarles esto con más detalle porque es realmente el núcleo de todo. Imaginen que su corazón es como una casa. Ahora, si esa casa no tiene un buen dueño, si no hay alguien que decida qué entra y qué no, cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. Puede venir alguien y desordenarlo todo, puede venir otro y llevarse cosas valiosas, puede venir otro y romper lo que encuentra. Pero si esa casa tiene un dueño presente, consciente, fuerte, ese dueño decide a quién abre la puerta y a quién no, decide qué comentarios tienen permiso de afectar su paz y cuáles no, decide qué batallas vale la pena pelear y cuáles simplemente hay que dejar pasar. Este dueño de la casa no es tirano ni débil, es sabio. Sabe cuándo debe defenderse y cuándo debe simplemente cerrar la puerta con firmeza y seguir adelante. Entonces, ¿de dónde viene nuestra paz? No viene de que todo salga como queremos. No viene de que las personas se comporten como esperamos. No viene de que el mundo sea justo. Si dependemos de eso, estaremos siempre alterados, siempre decepcionados, siempre enojados, porque el mundo no es perfecto, las personas no son perfectas y la vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Nuestra paz, queridos amigos, viene de algo mucho más profundo.
viene de saber quiénes somos, de saber que estamos en las manos de Dios, de saber que nuestra dignidad no depende de lo que otros piensen o hagan, de saber que podemos elegir cómo responder ante cualquier circunstancia. Esta es la verdadera libertad interior. No depender de factores externos para estar bien, sino tener un centro interior tan sólido que nada de afuera pueda perturbarlo. Y esto no es algo que se logra de un día para otro, es el trabajo de toda una vida, es ir construyendo día a día, decisión a decisión, ese centro interior sólido. Es ir sanando las heridas que nos hacen vulnerables, es ir conociendo nuestros puntos débiles para poder fortalecerlos, es ir aprendiendo a distinguir entre lo que es realmente importante y lo que no lo es ir cultivando la presencia de Dios en nuestra vida, porque sin Él, les aseguro, es muy difícil mantener esa paz. Con nuestras solas fuerzas, tarde o temprano, algo o alguien va a lograr perturbarnos. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando sabemos que Él nos sostiene, cuando sabemos que Él tiene un plan incluso en medio de lo que parece injusto, doloroso, entonces tenemos un ancla, algo que nos mantiene firmes cuando todo alrededor se mueve. Recuerdo a una mujer, llamémosla María, que vino a hablar conmigo profundamente herida por su suegra. Me contaba con lágrimas cómo su suegra constantemente la criticaba, cómo le decía que no educaba bien a los niños, que la casa no estaba suficientemente limpia, que su hijo merecía una mejor esposa. Y María, cada vez que escuchaba esto, se sentía destrozada. Padre, no puedo más, me decía, hago todo lo posible, me esfuerzo tanto y nunca es suficiente para ella. Y le pregunté, María, ¿qué es lo que más te duele? ¿Que ella diga esas cosas o que tú creas que tienen algo de verdad? Se quedó en silencio y ahí estaba toda la cuestión. Porque el problema no era solo la suegra. El problema era que María dudaba de sí misma, tenía inseguridades profundas, necesitaba la aprobación externa para sentirse valiosa. Entonces, cuando llegaba la crítica, no solo escuchaba palabras, sino que esas palabras resonaban con sus propios miedos y dudas. Si María hubiera tenido un corazón más ordenado, más seguro de su propia dignidad y valor, las palabras de su suegra habrían resbalado como el agua sobre el cristal. No porque María fuera indiferente, sino porque sabría que su valor no depende de la opinión de su suegra. Y trabajamos en esto durante meses. Le ayudé a María a reconocer de dónde venían esas inseguridades. Resultó que su propia madre había sido muy crítica con ella. De niña nunca estaba satisfecha con nada de lo que María hacía. Entonces María creció con esta necesidad constante de aprobación, con este miedo a no ser suficiente. Y cuando se casó y su suegra empezó con las críticas, era como si su madre estuviera ahí otra vez, confirmando todos sus miedos más profundos. Pero una vez que María pudo ver esto, una vez que pudo reconocer que el poder que su suegra tenía sobre ella venía de esas heridas antiguas no sanadas, todo empezó a cambiar. Comenzó a trabajar en sanar esa relación con su propia madre, en perdonarla, en entender que su madre también tenía sus propias limitaciones y heridas. Comenzó a construir su propio sentido de valor, no basado en la aprobación de otros, sino en saber que es hija de Dios, que hace su mejor esfuerzo, que es una buena madre y esposa. Y poco a poco las palabras de la suegra empezaron a dolerle menos, no porque la suegra cambiara, sino porque María cambió. Y eso, queridos amigos, es lo que quiero que entiendan. El cambio tiene que venir de adentro, no de afuera. Y esto nos lleva a un punto crucial. El enojo casi siempre revela algo de nosotros mismos. Revela nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros puntos débiles. Por eso, ante la misma situación, dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente. Una se enoja terriblemente, la otra ni se inmuta. ¿Por qué? Porque no es la situación en sí misma la que genera el enojo, sino el significado que le damos, el lugar donde toca nuestro corazón. Si alguien critica mi trabajo y yo estoy seguro de que hice mi mejor esfuerzo, la crítica no me perturba. Puedo escucharla, puedo aprender si hay algo válido, pero no me derrumba. Pero si tengo dudas sobre mi capacidad, si necesito constantemente validación externa, entonces esa misma crítica me va a doler profundamente y me va a enojar. ¿Ven? El enojo es un síntoma, es una alarma que nos dice:
aquí hay algo que necesitas sanar, algo que necesitas ordenar en tu interior. Por eso es tan importante no solo trabajar en controlar el enojo cuando surge, sino en entender por qué surge, en preguntarnos, ¿qué está tocando esto en mí? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué me dice esto sobre mis propias vulnerabilidades? Y esto requiere honestidad brutal con nosotros mismos. Requiere estar dispuestos a ver cosas de nosotros que tal vez no nos gustan. Requiere reconocer que tal vez no somos tan maduros como creíamos, que tal vez tenemos heridas más profundas de lo que pensábamos, que tal vez nuestro orgullo es más grande de lo que quisiéramos admitir. Pero esta honestidad, aunque duele, es liberadora, porque solo cuando reconocemos el problema podemos empezar a trabajar en la solución. Entonces, ¿cómo no enojarse nunca con nadie? La respuesta no está en controlar a los demás, ni en evitar situaciones difíciles, ni en reprimir las emociones. Está en trabajar en nuestro propio corazón, en conocernos a nosotros mismos, en sanar nuestras heridas, en ordenar nuestros afectos, en fortalecer nuestra libertad interior. Es un trabajo profundo, un trabajo de toda la vida, pero es el único camino verdadero hacia la paz. Y déjenme decirles algo, este trabajo no es fácil, requiere humildad, porque implica reconocer que el problema no siempre es el otro, que muchas veces somos nosotros con nuestras expectativas irreales, con nuestras demandas desmedidas, con nuestro orgullo herido. Requiere valentía porque implica mirar dentro de nosotros mismos y ver esas partes que no nos gustan, esas inseguridades, esos miedos, esas necesidades no satisfechas. Pero les aseguro que vale la pena. Les aseguro que cuando empiezan a hacer este trabajo, cuando empiezan a sanar y a crecer, la vida cambia de una manera hermosa. Pensemos ahora en algo muy concreto, las expectativas. ¿Cuánto sufrimiento viene de ahí? De esperar que las personas sean como nosotros queremos, que actúen como nosotros actuaríamos, que piensen como nosotros pensamos, y cuando no lo hacen nos enojamos. Pero, ¿con qué derecho exigimos que otros sean como nosotros queremos? Cada persona es libre, cada persona tiene su propia historia, sus propias limitaciones, su propio ritmo de crecimiento, y si no aceptamos esto, si vivimos constantemente frustrados porque los demás no cumplen nuestras expectativas, viviremos en un estado perpetuo de molestia. La solución no es dejar de tener expectativas, porque eso sería imposible y no sería sano. La solución es tener expectativas realistas, flexibles y sobre todo no hacer depender nuestra paz de que se cumplan o no. Y déjenme explicar algo importante sobre las expectativas. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Son expectativas implícitas, supuestos que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, esperamos que si somos amables con alguien, esa persona va a ser amable con nosotros. Esperamos que si hacemos un favor, la persona va a estar agradecida. Esperamos que si trabajamos duro, vamos a ser reconocidos. Esperamos que si amamos a alguien, esa persona nos va a amar de la misma manera. Y cuando estas expectativas implícitas no se cumplen, nos sentimos traicionados, defraudados, enojados. Pero nadie nos prometió nada de eso. Somos nosotros quienes construimos esas expectativas en nuestra mente. Y cuando más inconscientes son, más daño nos hacen, porque ni siquiera sabemos que están ahí hasta que se frustran. Hace poco hablaba con un padre que estaba muy molesto con su hijo adolescente. No me hace caso, me decía. Le digo que estudie, que ordene su cuarto, que sea responsable y no me escucha. Y le dije, dime, cuando tú tenías su edad, ¿eras perfecto? ¿Siempre obedecías a tus padres? Se rió. Por supuesto que no, era un desastre. Entonces, ¿por qué esperas que tu hijo sea diferente? ¿Por qué te enojas cuando hace exactamente lo que tú hacías? Y ahí está el punto. Muchas veces nos enojamos no porque el otro esté haciendo algo terrible, sino porque no está haciendo lo que nosotros en nuestra cabeza hemos decidido que debería hacer. Pero esa imagen que tenemos en la mente, esa expectativa, es nuestra, no es la realidad. Y mientras más nos aferremos a ella, más vamos a sufrir.
Este padre me contaba que su propio padre había sido muy duro con él, muy exigente, y que él había sufrido mucho por eso, y ahora con su hijo estaba repitiendo el mismo patrón sin darse cuenta. Esperaba que su hijo fuera responsable y maduro a los 15 años, cuando él mismo no lo fue hasta mucho después. Y cuando le hice ver esto, cuando pudo reconocer que estaba siendo tan exigente con su hijo como su padre lo fue con él, algo se rompió dentro de él. Se dio cuenta de que no quería eso para su hijo, de que quería una relación